Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial Chile. Hoy día, martes 20 de octubre, vamos a tener una interesante conversación. Vamos a hablar sobre la transformación cultural que debe existir antes de la transformación digital. Normalmente hago bastante hincapié acá en el programa con algunos tips que les comparto o la conversación con diferentes invitados en la trascendencia que tiene hoy día la incorporación de la transformación digital en las empresas. Pero tan importante como esto es también lo otro, la transformación cultural. ¿Por qué? Ya lo van a entender, así que quédense atentos al podcast de hoy. Un saludo para Chile, o más bien, un saludo de Chile para el mundo, para todos aquellos que van escuchando nuestros podcasts en diferentes países del planeta. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, es una realización de S&C Producciones. Aumenta tus ventas hoy. Capta nuevos clientes, mejora la comunicación con tus colaboradores, pero todo de una manera simple, directa y rápida. ¿A qué te invito? A que te atrevas a innovar. ¿Cómo? Desarrollando una nueva estrategia de marketing digital. Te quiero invitar a conocer las múltiples ventajas del podcast corporativo. Si necesitas mayor información, por favor, toma contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el más 569 52 33 10 31. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Bien, vamos entonces con el tema de hoy. ¿Todos preparados? ¿Lápiz y papel? Me encanta eso, lápiz y papel, es como la época del colegio. Bueno, hoy día es toma la tablet, el teléfono, en el notebook, qué sé yo. Lo interesante es que puedas tomar nota también de algunos tips que vamos a estar compartiendo con nuestro siguiente invitado. Él es Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures. Esta es una aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Ángel, gusto en saludarte, muy bienvenido a Conexión Empresarial Chile. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas gracias por la invitación a tu programa Conexión Empresarial. Yo feliz, obviamente, de estar comentando sobre transformación cultural en tu programa. Bien, Ángel, eso me gusta. Sentirse feliz es una emoción muy rica de sentir, de experimentar, y ojalá estuviera con uno permanentemente ese estado de felicidad, sobre todo cuando estamos enfrentando, por ejemplo, un cambio, una transformación profunda en una empresa. Podría ser lo que hemos hablado tantas veces acá, la transformación digital. Pero antes de eso está el tema de hoy, la transformación cultural. Ángel, me gustaría que nos pudieses definir sobre lo que significa la transformación cultural en una empresa o en una organización. Por favor, Ángel. Bueno, transformación cultural se entiende como un proceso permanente que antes dependía de recursos humanos en las organizaciones y hoy tiene distintos ámbitos de acción dentro de una empresa. Se tiende a pensar, por lo tanto, que puede ser transversal y no necesariamente el proceso de transformación cultural debe provenir del área o la gerencia de recursos humanos. En ese sentido, la transformación cultural se hace parte también de este macro proceso llamado transformación digital, en donde las empresas modelan su modelo de negocio, valga la redundancia, también transforman su propuesta de valor, la conexión con los clientes, con proveedores, con competidores incluso, toman decisiones en base a datos, entre otros. En ese sentido, entonces, la transformación cultural lo que busca es poner un mindset, una mentalidad de transformación en las personas que conforman la empresa o la organización para que puedan en conjunto guiar este proceso de transformación hacia el futuro, de manera tal de que esta organización tenga trascendencia a nivel industrial, obviamente, dado el contexto que estamos viviendo hoy día, que es sumamente importante este ámbito. De hecho, se dice que la transformación digital se aceleró entre 3 y 5 años, producto de la pandemia. En ese contexto, entonces, nuevamente, la transformación cultural se entiende como un proceso de supervivencia, de adaptación, de transformación, valga la redundancia, de las personas respecto de cómo su organización, su empresa, se vincula, se articula en este nuevo contexto, en esta industria transformada, cambiada, mutada, producto de el COVID, obviamente, y también la manera en que las empresas empiezan a competir
y a producir de una manera nueva. Por lo tanto, y en resumen, la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de startup, la mentalidad de experimentos es clave para que los colaboradores de cualquier empresa o de cualquier organización puedan contribuir directamente a la supervivencia exitosa de esa organización en la industria. Hay que prestar atención en este tema que estamos conversando, a lo que se refiere a la transformación cultural previa a una transformación digital, que es el caso de hoy día. Pero yo creo que cualquier tipo de transformación, un proceso de cambio, tiene que ser analizado, tiene que ser estudiado, hay toda una metodología que hay que aplicar, hay que descubrir bien, ¿verdad?, cuáles son los objetivos que queremos perseguir con esta transformación que queremos desarrollar al interior de nuestra empresa. Y aquí da lo mismo el tamaño, ¿eh? Puede ser un emprendimiento de una sola persona, estos modelos de negocios unipersonales, o puede ser una micro, pequeña o mediana empresa con dos colaboradores o llegar hasta 200, 500, da lo mismo. Yo creo que aquí es importante que tengamos claro que la transformación cultural aplica para todas las empresas. Explícanos esto, por favor, Ángel, y por qué debe ser de esta forma. Hoy, desde una pyme a una gran corporación, el proceso de transformación cultural es aplicable y es relevante. Para el caso, obviamente, de una pyme que tenga, por ejemplo, 5 o 10 empleados, que facture 300 millones de pesos al año, o una gran empresa que facture miles de millones de pesos al año y tenga 100, 200, 300, 500 empleados, el proceso de transformación cultural debe llevarse a cabo primero con un gran proceso de diagnóstico para entender cuál es el estatus actual de la cultura organizacional. Posteriormente, es indispensable construir un mapa, un roadmap de crecimiento y de transformación para entender cuál es el futuro, hacia dónde queremos mover a la organización en términos de transformación cultural. ¿Cuál es ese futuro para que impacte esa transformación cultural en la transformación digital de esta empresa, independiente de su tamaño? Luego de eso, obviamente, hay que diseñar los experimentos de transformación cultural que van a impactar en la organización completa en un bloque de tiempo. Es importante definir KPIs, objetivos, metas, tareas, en conjunto con los tomadores de decisión de esta organización para que exista viabilidad de este proceso de transformación en la organización, independiente de si es una pyme o una gran empresa. Finalmente, es vital estar haciendo monitoreo constante de los resultados de estos pilotos para evaluar los procesos de transformación cultural en esta empresa, de manera tal de avanzar paulatinamente en ir logrando ciertos quick wins, éxitos tempranos que puedan ir también empujando y validando este proceso a lo largo de toda la organización, y luego, obviamente, continuar con proyectos cada vez más grandes de transformación cultural que vayan de la mano, obviamente, de este gran proceso, macro proceso de transformación digital de toda la organización, independiente de si es una pyme o una gran corporación. Sigamos desarrollando este interesante tema de la transformación cultural junto a nuestro invitado, Ángel Morales. Recuerden que él es director ejecutivo de esta aceleradora de negocios, UDD Ventures. Creo que aquí hay que hacer hincapié en un tema que para mí es relevante, el capital humano. Sobre todo cuando estamos hablando de esto, de la transformación cultural, porque para poder transmitir el mensaje, primero se necesita un líder que tenga súper clara la película, que pueda entregar, comunicar ese mensaje a sus colaboradores para que posteriormente, por ejemplo, en el caso de que se quiera adoptar alguna herramienta tecnológica, bueno, primero delinear correctamente lo que va a ser este proceso, este mapa de la transformación cultural. Entonces, aquí el liderazgo creo yo que es fundamental
porque estamos hablando con personas, es un proceso que tiene que ser para las personas, que son esos colaboradores que te van a llevar a ti al éxito, al buen resultado, obviamente, de cómo se implemente toda la estrategia que tú quieras diseñar. Ahora, Ángel, ¿cómo puede una pyme acelerar su proceso de transformación cultural? ¿Hay algunos tips que nos puedas compartir? Siempre se recomienda partir mediante experimentos de transformación cultural, pequeños con pocos individuos conformando esa unidad experimental en esa organización o en esa empresa en un bloque de tiempo acotado para probar qué tal funciona. Por ejemplo, se puede realizar como piloto una sesión semanal de discusión en torno a espacios de colaboración para mejorar algún proceso, algún producto u otro ámbito de esa empresa, y se invita libremente, abiertamente a toda la organización a que se sume a tomar un café, a discutir sobre ámbitos críticos de mejora. Ese hecho probablemente, dependiendo del tamaño de la empresa, por ejemplo, en una gran empresa, posibilitaría que personas que no se conocen de distintas áreas se sienten en una mesa y trabajen en torno a cómo atacar ese dolor respecto, por ejemplo, de cómo vincularse mejor con un cliente, con un proveedor o algún proceso interno de mejora identificado en conjunto. El caso de una pyme probablemente si trabajan 10-15 personas va a ser más fácil que todos se conozcan, por lo tanto ahí hay un trabajo más profundo, dado que todos se conocen, de poder en conjunto, esas 10-15 personas, trabajar en un proyecto de mejora continua interno para impactar a la transformación de la empresa. Entonces, un programa piloto de, por ejemplo, 3 meses, puede ser que todos los viernes a las 9 de la mañana se reúnen en un lugar físico neutral en la empresa todos los invitados que de manera voluntaria hayan querido acceder a este proceso, esta actividad abierta, facilitada por probablemente alguna persona que lidere este proceso de transformación cultural, para realizar una evaluación a través de un brainstorming, por ejemplo, de espacio de mejora en algún ámbito de acción crítico para la empresa. Y de esa manera se puede trabajar alguna lluvia de ideas con algún proceso metodológico para lograr dar con algunas alternativas de solución y con eso obviamente ponerlas en un pipeline de proyectos y avanzarlas de manera piloto. Esa es una manera, por ejemplo, muy puntual, muy específica de cómo una empresa puede avanzar en un proceso de transformación cultural, haciendo pilotos. Aprovecho de recordarles que Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, está con ustedes todos los días, de lunes a viernes, a través de nuestras diferentes plataformas. Si a veces les cuesta llegar a alguna de nuestras redes sociales, un consejo. Miren, aquí, por ejemplo, yo estoy en el computador, vayan al buscador en Google y coloquen Conexión Empresarial Podcast. E inmediatamente les va a arrojar toda la información de cuáles son las redes en donde nos pueden encontrar, ¿ya? Bueno, a propósito, Conexión Empresarial Chile es una realización de SIC Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te queremos invitar a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Es directo, es simple, es ágil, ameno y mucho más económico. Un detalle no menor en esta época. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp, el más 569 5233 1031. A propósito de que es importante ahorrar en esta época de crisis que estamos viviendo, durante esta pandemia obviamente hemos podido constatar las diferentes consecuencias que esto nos ha traído: sanitario, ¿sí? Todo lo que es el tema de salud, económico, laboral, social. Han sido meses, la verdad, bastante complejos, muy difíciles, y si a esto le unimos lo que, bueno, pasó desde el estallido social, desde el 18 de octubre del año pasado, ha sido prácticamente un año muy complejo que nos ha puesto a prueba, en donde hemos tenido que de alguna u otra manera desarrollar nuestra creatividad, ser innovadores, reinventar el negocio, en fin. Creo que esta pandemia nos
deja también grandes lecciones. Es ahí la importancia que tiene hoy día, amigas y amigos que están escuchando este podcast, que ustedes también puedan recoger este gran aprendizaje que nos deja esta crisis sanitaria. Ahora, dentro de todos los procesos que nos ha tocado también vivir, me gustaría preguntarte, Ángel, ¿cómo ha avanzado la transformación cultural para las pymes en este periodo de pandemia? ¿Las startups están más familiarizadas con este concepto de transformación cultural? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? En las startups esto es parte del ADN. Por lo tanto, yo invito a todas las pymes tradicionales y las empresas corporativas tradicionales que nos están escuchando a que se sienten a tomar un café con una startup, porque ese mindset, ese estado mental del que hablábamos antes, es vital para lo que viene, para este proceso de transformación cultural requerido para hacer transformación digital hacia el futuro. Una pyme, una gran corporación, no lo tiene tanto. Una startup nace digital, por lo tanto su ADN es puramente digital. Por lo tanto, están diseñadas para vivir en el sentido de urgencia, contextos de escasez, situaciones de crisis y de falta de recursos y un ambiente 100% digital. En ese sentido, entonces, hoy se sabe que los distintos estudios o reportes de transformación digital y por lo tanto transformación cultural nos hablan que estamos en un intermedio a nivel de transformación en pymes y grandes empresas. Ahora, las grandes empresas, por su tamaño, tienen cierta desventaja en el sentido de que se demoran más, tienen un tiempo de puesta en marcha más lento que una pyme. Por lo tanto, ahí la pyme, aun cuando es tradicional, brick and mortar, como llaman los gringos a este tipo de empresas, tiene mayor agilidad, mayor flexibilidad que una gran empresa para poder adaptarse a los nuevos tiempos. Por lo tanto, le debiese costar menos pasar por un proceso de transformación cultural y por ende por un proceso de transformación digital. En ese sentido, dado que una pyme no tiene el presupuesto que sí tiene una corporación para tomar una consultoría con un McKinsey, con un BCG, con un Accenture, etcétera, de que se vinculen directamente con startups o con organizaciones que se vinculan con startups, como por ejemplo nosotros en UDD Ventures, que lo que hacemos es trabajar con startups digitales. ¿Para qué? Para abrir espacios de trabajo, de interacción no transaccional, con la única meta de explorar espacios de colaboración que permitan que esta pyme empiece a dar sus primeros pasos antes que una corporación y de manera más ágil hacia el proceso, valga la redundancia, de transformación digital. Creo que ahí Ángel nos deja una buena invitación a tomarse un café para las pymes tradicionales que puedan acercarse, conocer lo que significa esta transformación digital con alguna startup, alguna empresa que haya nacido digital. Porque es muy cierto lo que nos comenta hoy día Ángel. Todas estas startups, sobre todo las que están ancladas en un desarrollo tecnológico, obviamente nacen, respiran y viven todo lo que tiene que ver con la transformación digital y obviamente están ya insertos y han desarrollado una transformación cultural que los lleva a acelerar y vivir mucho más rápidos estos aceleramientos de crecimiento que están ligados con la transformación digital. Así que ahí hay una buena invitación para las pymes más tradicionales que nos están acompañando, pero que se han dado cuenta de que se tienen que subir al carro, se tienen que transformar digitalmente. Así que es una invitación, es un desafío, un reto, pero los retos están para eso, pues amigas y amigos, para superarlos. ¿Se acuerdan lo que siempre conversamos en el Cowork, el programa de los días viernes? En este espacio en donde se juntan y se reúnen emprendedores, dueños de negocio, a compartir sus dolores, sus necesidades. Bueno, yo creo que es esa la mecánica, hay que buscar a otros que nos ayuden a poder lograr rápidamente la adopción de estas transformaciones que son tan beneficiosas para el negocio. Bueno, Ángel, finalmente, ¿qué sucede con aquellas empresas que
producto de esta misma pandemia, de la crisis sanitaria, tuvieron que acelerar el proceso de la transformación digital, lo adoptaron para poder sobrevivir, pero no alcanzaron a hacer correctamente una previa transformación cultural. ¿Qué consejos nos puedes compartir? Bueno, yo creo que efectivamente es un problema que tienen muchas empresas que han acelerado este proceso, producto del COVID, de la pandemia, tomando consultorías con cualquier consultor NN que pillan por ahí en la desesperación de querer subirse rápido al carro. Hoy tú te metes a LinkedIn y está lleno de expertos en transformación digital. Yo no sé dónde ni cómo, pero los hay. Por lo tanto, el llamado es a no escuchar cantos de sirena, al informarse, al estudiar para poder tomar una decisión correcta respecto de con quién asesorarse a la hora de iniciar un proceso de transformación cultural y por ende de transformación digital. Lo barato cuesta caro, ya lo sabemos. Puedes perder tiempo y plata tomando un proceso de transformación cultural o digital si lo haces con la persona o con la consultora equivocada. Como lo decía en otra pregunta anterior, probablemente las pymes no tienen recursos suficientes para contratar obviamente una consultora premium como un McKinsey, un BCG, un Accenture para tomar un proceso de transformación digital o cultural. Pero lo que pueden hacer es, de manera más barata, más económica, vincularse con startups o con organizaciones que aglutinan startups como una aceleradora de negocio. Por ejemplo, UDD Ventures, a quien yo represento hoy, para explorar con ellos espacios de trabajo con startups con las cuales vincularse, de manera tal de empujar pilotos de transformación cultural y o digital. Esta es la manera en que los negocios hoy día exploran de manera dual, es decir, tienen un core business. Si vende pan, bueno, va a seguir vendiendo pan y de manera eficiente, pero también puede tener un espacio paralelo para explorar negocios futuros. Por ejemplo, que esa panadería venda pan de masa madre, dulces, insumos u otro tipo de productos elaborados que se escapan un poco del core. Por ejemplo, hasta cursos de cómo hacer pan de masa madre y venderlos con código Sense. De esa manera, entonces, los negocios hacen un proceso de transformación dual. Ejecutan su negocio base y exploran nuevos negocios futuros para diversificar su fuente de ingresos. Creo que hay que recoger estas recomendaciones que nos está entregando Ángel, son consejos gratis, así que aprovechen de tomarlos. Oye, no, pero hablando en serio, mira, la forma de hacer negocio hoy día cambió, y esto por favor que no se quede en una típica frase cliché, que es como lo que, por ejemplo, muchos piensan o creen a raíz del mismo estallido social, que este fin de semana se recordó ya un año de este episodio. ¿Se recuerdan cuando decían Chile cambió? Bueno, demostremos que nuestro país ha cambiado. Demostremos que las pymes, la micro, pequeña, mediana empresa, está cambiando, está evolucionando. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. O sea, eso por favor ténganlo claro. Este consejo que nos da Ángel, ustedes se pueden comunicar, busquen ahí en el sitio web para conectarse con UDD Ventures, ¿ya? Así se escribe Ventures, con B corta, con V. Vayan a buscar conocimiento, vayan a buscar la forma de acelerar estos procesos y no sigan perdiendo más su tiempo. Bueno, Ángel, ha sido la verdad un gusto poder conversar contigo, compartir estos minutos acá en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. En cualquier otro momento nos volvemos a encontrar. Esta interesante conversación que hemos tenido con ustedes, recuerden que pueden reiterar el podcast las veces que quieran para que vayan tomando nota de los distintos tips que hemos compartido junto a Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures. Un gusto, Ángel, que te vaya muy bien. Alfredo, muchas gracias por la invitación a tu programa Conexión Empresarial. Feliz de volver cuando tú lo estimes conveniente, así que nuevamente muchas gracias. Te mando un abrazo a la distancia y estamos en contacto. Nos vemos. Un abrazo.
Creo que ha sido una interesante conversación, la que hemos tenido ahí con nuestro invitado, con Ángel Morales de UDD Ventures. Y a propósito, recuerden que si ustedes quieren que desarrollemos algún tema en particular, que abordemos alguna temática que a ustedes les interese, por favor, comuníquense con nosotros. Estamos abiertos a recibir todas las sugerencias, opiniones. Nosotros estamos aquí para ustedes, ¿no? Si esa es la idea, ese es nuestro core, poder entregar estos contenidos para que ustedes los puedan maximizar y utilizar obviamente en cada uno de sus negocios. ¿Cómo se hace este ejercicio? Muy fácil. Ubíquennos a través de nuestras redes sociales y está también el WhatsApp, el más 569 52 33 10 31. Voy a estar esperando sus sugerencias, comentarios y propuestas de tema. ¿Ok? Ese es entonces el compromiso que tomamos en este minuto. A propósito de lo que hemos conversado hoy día, este tema de la transformación cultural previa a la transformación digital, o bueno, ahí ya escucharon ustedes los consejos, si ya vivieron el proceso, lo tuvieron que acelerar, ¿no es cierto?, adoptar alguna herramienta tecnológica, no pueden dejar de lado el tema de la transformación cultural, porque eso les va a permitir el poder desarrollar toda esta transformación digital de manera exitosa. ¿Y qué pasa? ¿Qué elemento es fundamental? El capital humano, el recurso humano. Y fíjate que aquí para las empresas que nos están escuchando, que tienen un área de recursos humanos o tal vez el mismo dueño del negocio ve esa parte de recursos humanos. A ver, piensen que recursos humanos no es solamente para recibir los currículum, ¿verdad?, ver los perfiles, después hacer la selección, va mucho más allá. El área de recursos humanos es muy importante en el desarrollo de la empresa, porque obviamente tiene que ver con todo lo que está conectado con tu capital humano, con tu colaborador, el cómo capacitarlo, el cómo entrenarlo, el cómo hacer las inducciones, pero no solamente en la parte de empresa. Me refiero, está bien, capacitar a la persona para que sea un buen colaborador y desarrolle perfectamente sus labores, pero también te tienes que preocupar de él como persona. Sí, preocuparse como persona. Siempre me recuerdo de un empresario que conocí hace muchos años, yo era cabro, en realidad era muy joven, muy joven, y él tuvo una empresa en donde llegó a tener más de 500 colaboradores. Y yo una vez escuché a uno de sus empleados decir que él conocía a todas las personas por nombre y apellido. Y le dije, estáis loco, ¿cómo va a conocer a 500 personas? ¿Cómo se va a acordar? Bueno, y en una oportunidad me tocó acompañarlo. No quiero decir su nombre porque siempre me pidió que lo mantuviera en reserva y voy a respetar eso. Lo acompañé en una visita a uno de sus locales. Entró, en ese local habían aproximadamente 60 personas que trabajaban. Oye, y quedé sorprendido, los saludó a todos, de nombre y apellido. Hasta les preguntaba por sus hijos, qué sé yo, por el marido, por la señora. Conocía prácticamente la vida familiar de cada una de esas personas. Y quedé sorprendido, porque en su cabeza, además, andaba pensando cómo mejorar el negocio, lo que nos hablaba Ángel de esta transformación dual. O sea, una parte es el negocio que ya tienes, pero también estás desarrollando otras posibilidades de negocio. Entonces, me quedé sorprendido. Y él me decía, pero yo le dije, oye, pero ¿cómo haces esto? Dijo, bueno, aquí lo que importa es la gente, porque ellos son los que hacen que yo sea exitoso. Con eso, nada más que decir. La riqueza del capital humano es fundamental, así que recuerden eso, por si de repente con tanta cosa en la cabeza se les olvida y nos dedicamos más a exigir a nuestros colaboradores. Está bien exigir, si no digo que esté mal, porque hay que producir, hay que sacar adelante el negocio, pero así también trátalos con cariño, hazles un nanay, haz reconocimiento. Yo creo que eso es muy importante para uno, que a uno le reconozcan el trabajo que está haciendo, premialos cuando sea posible, y no solamente en la parte monetaria, o sea, hay muchas otras formas de premiar, de reconocer cuando alguien está haciendo bien su trabajo. Y si le tienes que llamar la atención, lo tienes que corregir, también hazlo, pero sé empático al hacer ese tipo de cosas. Ya son algunas sugerencias que he querido compartir contigo al momento de despedirme, dándole las gracias por haber escuchado este podcast, y les recuerdo que Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, es una realización de SIC Producciones. En tiempo de crisis, optimiza tus recursos sin descuidar tus objetivos. Fidelizar
y descubrir las necesidades de tus clientes, mejorar la comunicación con tus colaboradores, captar nuevos prospectos y mucho más. Atrévete a innovar y descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Si quieres más información, puedes comunicarte con nosotros a través del WhatsApp, el +569 52 33 10 31. Que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana aquí mismo en Conexión Empresarial Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la asociatividad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.